Es el año 1998. Yo soy Alejandro Ferreira y tengo 24 años. Me encuentro en una terapia intensiva de un hospital público por causa de un siniestro vial que yo protagonicé con mi auto nuevo, que iba con mi familia y que una mala maniobra terminó siendo una tragedia descomunal. Por el hecho, yo sufrí el traumatismo de mi cráneo, fracturé la segunda vértebra cervical, la apófisis odontoide, que dicen que participa en la rotación del cuello. También rompí el vaso sanguíneo, el diafragma, la cadera. Pero es muy larga la lista, la verdad es que estaba abollado por todos lados y para terminar esa línea tengo que decir que una costilla fracturada perforó mi pulmón izquierdo. El pronóstico primario, lo que ya estaba casi firmado, es que me moría por la gravedad de las lesiones. Si había un poquito de suerte, iba a una cama ortopédica y el mejor de los escenarios era la silla de ruedas de por vida. Pero como si todo esto que les estoy contando no fuera suficiente, faltaba la peor noticia, la que nadie quiere escuchar, la que da miedo, la que asusta. Mi hijo Matito, de 4 añitos, el de la foto, el de esa sonrisa hermosa, había fallecido en el hecho. Mi mundo se paralizó. Para completar esa secuencia tengo que decir que mi hijita, la hermanita de Mati, Agostina, de 3 meses, y su mamá resultaron milagrosamente ilesas. Pero si yo tengo que decir y contar en estos pocos minutos que tengo todo lo que el dolor que atravesé y todo lo que me costó aprender a llevarlo, no me alcanzaría la charla ni la vida. Pero sí puedo decir que el primer deseo que tuve fue morirme con mi hijo, porque es para algo que no estamos preparados, no estamos configurados para perder un hijo. Y también sentir cierto grado de responsabilidad, porque yo era quien conducía el vehículo que había llevado a semejante tragedia. Y encima que no pude ni siquiera despedir, porque yo estaba luchando por mi vida en una terapia intensiva. Pensar que ahí comenzaron las preguntas, los planteos de decir, me quiero morir, ¿cómo voy a seguir viviendo con esa pérdida, con ese dolor inmenso y en esa situación de tanta fragilidad emocional y física? Y ahí es donde también me pregunto si valía la pena con este dolor encima y en mi alma luchar, si me daba por vencido, si me entregaba, si me dejaba morir, renunciaba. Y también en ese contexto de tiempo tengo que recordar que me surgían las otras preguntas. Decirme si podría volver a sonreír. ¿Cómo iba a reírme yo habiendo perdido a mi hijo? ¿Cómo iba a disfrutar algo con esa pérdida en el alma? Y si quiero ir un poquito más lejos, me voy al pensamiento en ese tiempo de decir jamás voy a poder hacer feliz con semejante realidad. Y si me voy de ese chasquido que a mí me cambió la vida para atrás, yo veía un joven que le gustaba el teatro, que teníamos un grupo humorístico con mis amigos y nos encantaba hacer reír y disfrutábamos mucho de ello. Y también que había sido peluquero o en ese momento miraba las tragedias viales por televisión y siempre pasaban lejos, les pasaban los demás. Y el dolor, el lamento demoraba lo que duraba la noticia en la tele. Y si me voy a la previa, a ese instante previo, ese tiempo previo a
a ese día fatal, yo era un joven dirigente gremial que tenía una proyección laboral inmejorable, una familia hermosa y un montón de sueños por cumplir. Imaginemos que con 24 años yo me comía el mundo, soñaba con viajar, con hacer cosas importantes, con disfrutar de mi familia, de mis hijos. Todo eso había desaparecido. Entonces, en ese momento es que uno empieza a pensar y a mirarme volviendo a esa cama. Me miro convertido en un bebé, pero con historia, o un anciano de 24 años, porque mi cerebro se había reseteado. Yo había perdido todas las funciones de mi cuerpo. Entonces, desde ese lugar, postrado en una cama, cuadripléjico, ahí quiero marcar la importancia del entorno, de la familia, de la que cada uno puede integrar, de mis padres, ahí presentes, firmes, acompañando, de mis amigos, mis compañeros, los profesionales. Y desde ese momento, en ese lugar de tanto dolor, la miro a mi hija, Agostina, de 3 meses, que está en la foto con los fierros agarrado de mí, y esa fue el primer disparador para que yo decida luchar, para que yo diga, voy a luchar, y en ese contexto, en esa cama, con el halo pecto, ese tutor metálico que iba atornillado en 4 puntos en la cabeza y bajaban 4 varillas de titanio agarradas a un chaleco en el pecho. Desde ese lugar tomé la decisión de empezar un proceso de 10 años de rehabilitación. 10 años, no 6 meses, 10 años continuos, cotidianos. Y ahí empiezo a hacer neurooftalmología, porque yo en el golpe en la cabeza, en la parte occipital, me había afectado el centro de la visión, había perdido la visión. Y entonces, en un sistema, en un programa moderno para esa época, hablamos del año 1998 y 99, a partir de una pantalla con destellos, con luces, se buscaba estimular con las neuronas sanas para que cumplan la función de las dañadas. También hice fonoaudiología porque yo había perdido el habla. Entonces, al principio, con mucho esfuerzo, empecé balbuceando, que nadie me entendía nada. Empecé a hacer monosílabos y así con esfuerzo, con los meses, con los años, empecé a destrabar mi lengua. Y también hice terapia ocupacional, porque yo tenía las manos en garra. Para mí agarrar un vaso, un cuchillo, un tenedor, era como cruzar una montaña. También hice hidroterapia y los kinesiólogos movían mis brazos y mis piernas a ver si se despertaban. Y también hice terapia psicológica para intentar comprender con la tragedia que me había encontrado de repente y de golpe. Y ahí, entre caras conocidas, amigos, profesionales, aparece el genio, el fisiatra, el doctor Cachone, que después de una revisión médica y de algunos estudios que tenía en la mano, me dijo: Alejandro, en 40, 50 días vamos a ir caminando a tomar un café al bar de la esquina. En principio pensé que era una broma, porque era totalmente lo contrario que habían dicho sus colegas, que habían dicho que yo no iba a caminar. Y ahí marco la importancia de los pensamientos positivos, porque la inyección de esperanza que generó ese hombre en mi mente, en mi cabeza, y ahí comencé a reconfigurarme, a pararme, a ponerme de pie, y a los 2 meses hice 2 pasos, a los 3 meses hice 5 pasos, y empecé a moverme de a poco, y ahí estaban mis amigos del alma, con los que iban a buscarme y me ayudaban a cambiar, me ataban los cordones,
me abrochaban la camisa porque yo no tenía movilidad en las manos. Y bueno, y así ayudándome a sentar en el auto, me llevaban a un bar y sin que nadie se dé cuenta, para no perder la elegancia, me cortaban la comida. Y hasta con esos amigos del alma llegué a ir a bailar, agarrado de sus hombros, sin poder ver bien, con inseguridad, con miedo. Y ahí me di cuenta de que estaba otra vez disfrutando de la vida, de algo. Y en ese momento ocurre que me vuelvo a enamorar, algo impensado para mí, porque había ocurrido mi separación, mi jubilación por invalidez, me habían dado el certificado de discapacidad permanente. Entonces, en ese tiempo, volver a enamorarme después de todo un panorama oscuro y gris, digo, me volví a enamorar. Formé una nueva familia, tuve 2 hijos más y emprendí una panadería, siendo una persona con discapacidad. Y cuando lo más cerca que yo había estado del rubro era cuando iba a comprar los bizcochos al local de la esquina. Pero ahí me di cuenta que con dificultad, con las dificultades que yo tenía, sin poder escribir, costándome leer y con inestabilidad para caminar, pero con muchas ganas de hacer cosas, fui trabajando con los años y se fue convirtiendo en una empresa importante, una industria panaderil importante del norte de mi ciudad. Y ahí es donde tomó tal dimensión que llegué a tener 2 empleados, una producción diaria de 900 kilos de harina por noche y 3 repartos grandes donde distribuían todo el norte de mi ciudad. Era mucho el esfuerzo y yo ya tenía muy afectada mi salud, eran muchas horas de trabajo, eran 13, 14 horas por día. Entonces decidí alquilar mi panadería y en ese momento de pausa, de reflexión, pensé y sentí que era el momento de honrar a mi hijo, de homenajearlo y así entendiendo que ya no podía disfrutarlo más, ni escuchar su voz, ni disfrutar un espectáculo deportivo, musical con él, que nada tiene el valor de eso, pero ante esa realidad inmodificable decidí escribir mi historia, nuestra historia, la de Mati y la mía, y así marcar y contar el proceso de transformación y cómo transformé todo ese dolor en acción. Y ahí es donde yo me sumo, me integro a Factor Vial, una asociación civil con la que me integro un grupo de profesionales de la seguridad y educación vial, con la que empecé a dar charlas en instituciones, empresas o escuelas sobre lo importante que es cumplir las normas de tránsito, de respetarlas y de todo lo que uno se expone ante un descuido, una imprudencia o una falta de responsabilidad al volante o al ocupar el espacio público. Y ahí es donde en ese momento me reconforta hablar con jóvenes, adultos o niños y sentir que uno de esos puede ser mi hijo y me reconforta saber que a partir de mi historia, de mi experiencia, puedo salvar vidas, puedo lograr que no haya más Matis o que no haya más personas con discapacidad por siniestros viales. Y ahí en ese mismo rango de tiempo me sumo a la Asociación Civil de Educación Emocional, donde empiezo a hablar con padres y madres que perdieron hijos, o personas con discapacidad, o personas que están atravesando momentos difíciles. Y ahí yo quiero irme en ese tramo a una reflexión del padre de la psicología humanística, de Carl Rogers, que él decía que lo más valioso en la existencia del ser humano es la experiencia personal, la experiencia de vida, como decía la abuela, la universidad de la calle. Y ahí es donde digo que todos tenemos una, que para esto no hay recetas, no hay fórmulas mágicas, y lo que sí
digo que sabiendo que el dolor, el sufrimiento es parte de la vida, lo que sí está claro, que lo que sí tenemos la libertad, el espacio de libertad para decidir cómo nos plantamos ante esa adversidad. Y si yo voy al nombre de mi título del libro o de la charla, que es el arte de renacer, es porque yo me transformé en el artesano de mi vida, que aceptando mis secuelas, mi discapacidad y la pérdida esa tremenda, transformé todo ese dolor en acciones. Y quiero cerrar esta charla con 3 pilares que me acompañaron en todo el proceso de transformación. Una, la decisión personal, la decisión, la autoconfianza, el tomar los desafíos y no esperar a sentirse preparados para emprender, como yo cuando tomé ese desafío siendo una persona con discapacidad y de la panadería no entendía y no sabía nada. En la vida tenemos que hacer así. Y por otro lado, segundo punto, tan importante como el primero, es el entorno. Ese anillo de contención que tendremos en los momentos difíciles. Es muy importante ese entorno de personas que nos motiven, que saquen lo mejor de nosotros y sean el entorno de pensamientos positivos. Y como último punto, y con esto voy a cerrar, es que yo hoy siento que lo tengo a mi hijo, que lo percibo, su presencia, que me acompañó siempre y me sostuvo, me hizo ver que tenía que seguir viviendo. El tercer punto, y en esto coincidimos con varios oradores y que a mí me acompañó en todos estos años de transformación, que pasé por todos los lugares, es tener un propósito. Tener un propósito en la vida, eso nos mueve, nos moviliza y que cada mañana cuando nos levantemos digamos, voy hacia ese propósito. Y hoy yo con mi hijo acá al lado, Mati, que siento que me está abrazando y que me está dando fuerza para seguir adelante, yo siento que el propósito de hoy está cumplido. Muchas gracias.